Hola lectores, ¿quién no siente que pestañeamos y se fue el 2022? Una locura cómo se mueve el tiempo, en especial porque cada vez parece haber más libros juntos para leer y menos tiempo para disfrutarlos. ¡Qué horror! Pero se hace lo que se puede con lo que se tiene, y aquí estamos con los que para mí fueron los mejores libros que leí durante el 2022. Los mejores aparte de los policiales, para esos hice un video resumen separado. Para este video ordené los títulos en grupos, con algunos individuales y el cierre con los que para mí fueron los dos mejores libros que leí este año. En este primer grupo, los clásicos. La tregua de Mario Benedetti, hermoso, pero muy triste, con la historia de un viudo que después de muchos años de enfocarse en los hijos que quedaron de ese matrimonio, enfocarse también en un trabajo en el que es muy bueno, en el que es muy responsable, de pronto en ese mismo trabajo aparece una mujer mucho más joven que él, que le devuelve la ilusión, las ganas de hacer otras cosas, en un momento en que él ya esperaba solo jubilarse y pasar el resto de sus días haciendo nada, básicamente. Pero desafortunadamente esta nueva historia de amor no termina bien tampoco. Toda la historia la conocemos a través de un diario de vida que él mantiene, que dura aproximadamente un año, donde también aprovecha de describir el entorno, las personalidades de sus hijos, de esta nueva mujer, de las otras personas que llegan a trabajar con él y sus sentimientos y sus emociones. Un libro que de ahora en adelante voy a atesorar, a pesar de lo muy triste que es. Una escritura directa, muy bien lograda por Benedetti, tremendamente recomendable para todos, con la advertencia de que los va a entristecer. Poquitas pintadas de Manuel Puig me sorprendió muchísimo. Había escuchado hablar de este autor, más que nada debido a El beso de la mujer araña, un libro que todavía no leo. Me gustó muchísimo la manera en que logró reflejar tan bien la mentalidad de pueblo chico, del principio de los años, por ahí, principios o dentro de los años 60 o fines de los 50, no me acuerdo en qué momento se basa la historia, pero pueblo chico, con el dime que te diré, cómo la gente se entromete en la vida de los demás sin ver el desastre que tiene en la vida propia. Me gustó mucho también el hecho de que todos los malos, no hay malos, pero hay gente que es más sinvergüenza o personas que se sienten superiores a los demás. Me gustó mucho que sus vidas no terminaran bien, porque no terminan bien esas vidas, mientras que algunas de las personas que más mal lo pasan durante esta historia levantan cabeza y logran hacer de su vida algo bastante bueno. Me gustó muchísimo este libro, me gustó muchísimo la escritura de Manuel Puig. Quedé con muchas ganas de seguir leyendo su literatura, creo que no me va a defraudar, y si alguien más quiere involucrarse en la vida de pueblo chico con un crimen, además hay un asesinato por acá, muy bien escritas, muy bien contadas, boquitas pintadas, es para ustedes. ¿Qué más se puede decir de El viejo y el mar? Es impresionante. Es un libro cortísimo y que de todas maneras te deja pensando y pensando y pensando en este viejo que no se rinde, este viejo que aprende a pesar de los años, que respeta la naturaleza y la quiere. Incluso si esa naturaleza lo está atacando, él comprende por qué y no se da por vencido y admira la energía y la fuerza de la juventud, la echa de menos, pero ese echar de menos la juventud no lo paraliza, no se rinde. Es un texto realmente hermoso. Toda la interacción de Santiago, el viejo, con los tiburones, el respeto que muestra por la presa, por el gran pez que atrapa y que casi lo mata, el hecho de admirar la grandeza de otros y que por lo mismo él también quiere aspirar a esa grandeza, incluso en su calidad de pescador artesanal. Y solamente eso, digamos, nada más, él comprende que la gente puede ser grande en lo que sea que haga. Este libro es maravilloso, es realmente maravilloso. Me encantó leerlo. La buena tierra de Pearl S. Buck es un libro, es una lección de historia con un estilo que transporta a la época, que es principio de los 1900, en la China rural, y que cuenta la historia de Wang Lang y su humilde esposa, tan humilde como él, Olan. Va contando el pasar de esta familia
Von Lang es un campesino que comienza con nada y con los años y el tiempo, el saber aprovechar las situaciones por las que pasan. Aquí lo ayuda mucho Olan. El hombre puede ir adquiriendo más tierras y finalmente termina siendo tanto o más rico que los ricos que él admiraba cuando era un hombre pobre. Desafortunadamente sus hijos no aprecian para nada todo el esfuerzo y todo lo que se tuvo que hacer cuando el padre era más joven, y lo único que están haciendo es esperar a que el viejo se muera para poder vender todo y partir a la ciudad. Pero en el camino, la autora nos muestra la mentalidad muy horrible con respecto al trato de las mujeres en la época, con respecto al trato de los campesinos, las divisiones sociales, las razones por las cuales después hubo una revolución, y es que Pearl S. Buck vivió en China toda su niñez, parte de la adolescencia, y después de que terminó la universidad en Estados Unidos volvió a China, y después por razones políticas, después de un par de años tuvo que salir de China y nunca más pudo volver. Pero aprendió el idioma, vivió entre campesinos. Ella está acá mostrando las cosas que vio, las conversaciones que escuchó, las mentalidades que también la afectaron a ella. Es una lección de historia maravillosa, contada con una pluma increíble, que por supuesto ha sobrevivido el paso del tiempo, porque la calidad de esta historia no tiene una época fija. Muchísimo más que recomendado. Y para terminar, el grupo de clásicos, Subterra, un libro que releí este año y que me volvió a dejar por el suelo, igual que la primera vez que lo leí. Son tan tristes las historias de estos mineros del carbón de principios de los 1900 en Chile, en una situación, las situaciones que describe Baldomero Lillo, que también son un reflejo de todas las situaciones que pasan los mineros del carbón en el mundo en esa época. La miseria, los sistemas de las famosas fichas con las que le pagaban las empresas, no les pagaban con dinero, sino que con fichas, que podían ocupar solamente en las tiendas, en la pulpería que tenían dentro de la misma empresa. Por lo tanto, era un sistema básicamente de esclavitud, donde no solo se permitía, sino que se alentaba el trabajo infantil en unas labores traumáticas, donde los niños morían todos los días, moría algún niño, horribles. Las situaciones más horribles se cuentan en estos cuentos, que uno quisiera que fueran solo ficción, pero no. Baldomero Lillo acá contó lo que realmente ocurría con estas personas, y sigue siendo conmovedor y sigue siendo indignante, siguen provocando mucha tristeza y nadie debería perderse este libro. El siguiente grupo de lecturas es el de distopias y ciencia ficción. Casi todas son distopias, casi todas, son solamente 3. Todas son distopias, cada una mejor que la otra. Empecé este año con Tejer la oscuridad de Emiliano Monge, un libro tremendamente ambicioso, donde el autor cuenta de una guerra, esto en México, donde ya no hay agua y el calor es insoportable. Esto tiene que ver todo con cambio climático. A partir de eso comienzan todos los problemas que se dan en esta historia. Los polos ya se están derritiendo, la tierra donde las personas están viviendo es cada vez más escasa, por lo tanto hay guerras y hay persecuciones, y hay un grupo de chicos que algún tipo de cualidad importante tiene, y a este grupo de chicos lo comienzan a perseguir. Y este grupo de chicos se escapa y emprende un viaje que, por lo que parece acá, si ven todo ya cubierto por el agua, llega a lo que alguna vez fue España. Pero en ese viaje y hasta llegar a España, a lo que era España, ya pasan generaciones. Ya hay nacimientos, ya hay muerte, hay enfrentamientos, y se llega a saber qué era lo que estaban cuidando con tanto celo, que transportan con ellos una especie de huevo que es muy importante dentro de esta historia. En un relato en que Emiliano Monge habla sobre la gente que emigra de manera forzada, siente que tiene que emigrar, y como las generaciones, esas primeras generaciones que llegan a otros lugares, que son los extranjeros, los pocos queridos, que llegan a molestar, finalmente se afincan y empieza a nacer la nueva generación, que es ya parte de ese nuevo lugar, y que en este caso se enfrenta a la generación más antigua, porque esos nuevos chicos quieren volver al lugar del que venían. Entonces también hay un tema de cambio de visión entre quienes escaparon de un lugar que consideraban un infierno y quienes quieren volver, porque tienen una visión más
idealizada del lugar que dejaron sus antepasados. Aquí hay un paralelo muy fuerte con la gente que ha debido emigrar desde Centroamérica, más que nada hacia Estados Unidos, muchos de los cuales ahora, ya que ya han pasado generaciones que estuvieron allá, quieren volver a sus raíces, y habla de todo eso, de dejar los lugares, de la resiliencia de la gente para vivir en un calor intenso, sin agua, sin raíces, llegar a lugares desconocidos, adaptarse. Es una historia muy, muy ambiciosa, como les dije. Emiliano Monge no escribe un solo género, va de un estilo a otro, y me parece que esta es su primera distopia. Increíble, es maravillosamente buena, da mucho para pensar, y si no han leído Emiliano Monge, yo creo que esta es, en realidad cualquiera de sus libros es un buen comienzo para leerlo, pero quienes además disfruten de las distopias no se deben perder este libro. Mugre Rosa de Fernanda Trías tiene un final abierto que fue lo único que no me gustó tanto de este libro. Esto es Uruguay, que está siendo afectado por una especie de neblina tóxica que está afectando el agua, el aire, la naturaleza en general y por supuesto a la gente que vive en, más que nada, en los lugares más cerca de las costas o de ríos. Tenemos aquí a una protagonista separada de un hombre que parece estar disfrutando el hecho de haberse visto afectado por la enfermedad que provoca esta neblina, una enfermedad incurable que en algunos casos se hace crónica, como el de él, pero que por lo general simplemente mata a la gente y que ha hecho que el lugar donde ella vive está prácticamente vacío. Casi no se encuentran alimentos, casi es todo mercado negro, es todo carísimo. Pero ella sale de todas maneras de su encierro y busca y trata de ayudar a su mamá, que todavía está en la misma ciudad, no viven juntas, no tienen una buena relación. Hasta que finalmente la fuerzan a irse del lugar en el que está. Tiene que irse, pero no sigue las instrucciones de los militares, que son quienes están sacando a la gente de sus casas, los porfiados que quedan todavía, sino que se escapa. Y ahí es donde viene el final abierto, porque no sabemos qué es lo que ocurre con ella después de que se escapa hacia el interior, no sabemos hacia dónde. Es muy inquietante esta novela. De nuevo con el tema del cambio climático, pero además esta Mugre Rosa se puede en muchos casos identificar con la pandemia que todavía estamos viviendo. Hay encierro forzado, está el uso de las mascarillas, la enfermedad que provoca esta neblina se refleja en la piel, es algo que se asume es contagioso y es bastante increíble porque Fernanda Trías escribió todo esto antes de que comenzara la pandemia por COVID-19. Pero hay muchos paralelos, supongo que es porque las pandemias funcionan hasta cierto punto todas del mismo modo, o por lo menos las reacciones, los protocolos que se tienen que seguir para enfrentarlas son similares. Muy bueno, el final solamente fue lo único que no me agradó tanto, pero una muestra más de lo muy muy buena escritora que es Fernanda Trías. Islas de Calor, de Malou Furch, está situada en Santiago. Para muchos estos son 4 cuentos, yo pienso que es una novela en 4 partes, o por lo menos así la leí yo, en un Santiago en invierno, que comienza con 40 grados de temperatura y termina con casi 50. También cambio climático. La base de tema de los 3 libros que estoy recomendando como parte de la ciencia ficción distopia, la sección de ciencia ficción y distopia de este video. Muy impresionante para una primera novela. La escritura, los temas, la manera en que va mezclando las historias que van saliendo a la luz o que se van intensificando o se gatillan por el tema de este cambio climático, pero que además tienen que ver con la reacción que tienen las autoridades, porque aquí se está viviendo básicamente en una dictadura que no permite simplemente irse del lugar donde hace más calor. En este relato la gente no puede simplemente irse para el sur donde hace menos calor, tiene que sacar permisos, tener dónde llegar, demostrar un montón de cosas. Entonces está la historia de este padre y esta niña que se vinieron a Santiago desde el sur, Valdivia me parece que es, o más al sur, y no han podido regresar.
la locura que empieza a apoderarse tanto de este hombre como de esta niña más joven. Está el tema de los falsos adivinos, santos, como quiera llamársele. Un incendio dentro de Santiago que es eterno, que no se detiene nunca. Y gente muy rara, escrita muy bien, en un libro con un ritmo muy rápido. Esto es fácil de seguir, donde también hay atisbos a los detenidos desaparecidos. También es una escritura de la memoria. Es muy bueno, es simplemente muy bueno. Para mí, el mejor libro de ficción publicado en Chile este año, y que solamente puedo recomendar. Este grupo es extraño para mí. ¿Cuál es el problema, entre comillas, problema con todos estos libros? Las escrituras increíbles, pero muchas de las historias me dejaron plop, o no me agarraron, o quedé como, ¿y esto es todo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con el resto de la historia? Empezando con Panza de burro de Andrea Abreu. La historia se ha contado millones de veces. Dos niñas de un lugar marginal, una tiene un despertar sexual y de coquetería mucho más temprano que la otra. Es posible que esta otra niña tenga alguna inclinación lésbica con respecto de su amiga, y algo ocurre al final que la separa y es absolutamente irreversible. Pero es una historia contada millones de veces. Es muy fome la historia. La escritura es genial. Ella escribió los diálogos, la manera de pensar con el lenguaje que se ocupa en las Islas Canarias. Y aquí hay una fluidez. La verdad es que la niña de repente habla de unas situaciones bastante horribles, sobre todo con respecto a su amiga, pero uno se mata de la risa igual por la manera en que ella habla, la manera en que la cuenta, la manera en que ella piensa, que queda extremadamente bien reflejado acá, el pensamiento de una niña de esa edad. Pero la historia es fomísima. Aquí es solo la escritura. No sé si eso sea suficiente para interesarlos en leer esta historia. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tipuliak, tiene una historia un poquitito más cerrada con respecto al protagonista, que es un chico que es adolescente cuando comienza la historia, vive un verano muy intenso, y dentro de su narración él va hablando de también lo que ocurre durante su adultez. Se supone que esta historia la está contando ya desde su adultez. Es muy increíble la manera en que se muestra la mentalidad de este chico, que ha sido básicamente abandonado, a pesar de que tiene a su mamá y tiene a su abuela. Después de la muerte de una hermana, la mamá realmente se desconectó de todos y él comenzó con problemas mentales y unas cosas que se ven muy bien reflejadas, sobre todo en un principio, cuando está el adolescente hablando de todo el odio que le tiene a la madre, de cómo le gustaría verla muerta, de todas las maneras en que piensa en matarla, de cómo se siente cuando tiene que tomar los medicamentos que le recetan, de cómo odia a la psiquiatra. Y de pronto se ve en una parte, en una playa, con esta madre, a la que llega a conocer mejor, a la que a su manera llega a perdonar y llega a entender, mientras que la madre trata de obtener ese perdón y obtener ese entendimiento de parte del hijo por la situación que ocurrió y por cómo ella se comportó después de la muerte de esta hija menor. Pero de nuevo, la escritura, la manera en que está escrito este protagonista es de otro nivel, es otra cosa. Aquí la historia podría haber estado contando cualquier estupidez, daría absolutamente lo mismo, pero la manera en que se escribió, también por supuesto la participación de esta traductora, que es también quien ha traducido todos los libros de Mircea Cartarescu al castellano. Eso es lo que hace de esta historia algo que uno tome este libro y no lo suelte más hasta que lo termine. Otro más de Fernanda Trías. Aquí también el encierro, aquí ha ocurrido algo, nunca sabemos qué, ha ocurrido algo en el país, quizás en el mundo, que hace que la protagonista de este libro, que está embarazada cuando comienza el libro y que vive con su padre, el papá enviudó hace poco y esa mujer con la que estaba casada les dejó una plata al momento de morir y se están manteniendo con ese dinero. Pero hay algo raro ahí con respecto del bebé que viene.
no sabemos de quién es ese bebé, el comportamiento del padre es muy raro, el comportamiento de ella es más raro todavía. No sabemos si aquí hay algún tipo de relación entre padre e hija, más allá del vínculo de padre e hija. Nunca tenemos claro qué ocurre. Y en algún momento la protagonista debe enfrentar la muerte del padre después de haber pasado por la muerte de esta mujer con la que parece que también tenía una relación un poco rara, del padre y después de la hija. Y es en esos momentos cuando ella ya se entrega y ya dice, ok, aquí fallecieron todos, a mí solamente me queda morir, en que yo empecé a cuestionarme, ¿no será que esta mujer tiene un problema de salud mental y que nunca ha habido una situación terrible en el país y que ella simplemente no sale porque no sale y el papá tampoco parece que estaba muy bien de la cabeza? Y ahí la historia te deja con muchas preguntas, muchas cosas sin responder, que fue no lo que me disgustó de este libro, sino lo que no me permite recomendarlo, porque no es una historia que cierre. Y en muchos casos, muchos de nosotros preferimos las historias que cierran. Estamos un poquitito hartos con el tema de los finales abiertos. Y esto fue lo que me pasó con este libro. A pesar de que está increíblemente bien escrito, uno siente por la protagonista, quiere que esté bien, quiere que la ayuden, queremos que lo que sea que la esté afectando deje de afectarla y ella pueda estar mejor, pero ese final abierto me anduvo molestando un poquito. Este precursor de Marcelo Vera me sorprendió mucho. Un hombre que es capaz de escribir a una mujer también, una mujer que ha pasado por un rompimiento sentimental muy fuerte, con una pareja con la que además parece que estuvo considerando tener hijos, un tipo que se fue de un día para el otro, y vemos todo el proceso por el que estaba pasando ella después de este rompimiento, su completa falta de raíces, el no saber a dónde diablos ir, qué hacer, está viviendo en la casa de amigos, de personas que no están en el país en ese momento, entonces le han dejado la casa durante meses. No tiene, en ese sentido, no tiene la urgencia de empezar a buscar, pero el tiempo la empieza a premiar y también le falta la plata. No tiene relaciones estables, su familia no se lleva con su familia, al parecer no tiene más amigos. Conoce a un tipo que podría haberla ayudado a encaminarse de alguna manera, pero es otro inútil más. En ese sentido por cierto, es uno de los caminos que puede comenzar a recorrer una persona en estas circunstancias. Joven, sin trabajo estable, sin mucha amistad, muy enfocada en su relación de pareja. ¿Qué ocurre cuando esa relación de pareja se termina? Pero de nuevo, el final abierto, no sabemos qué ocurre después con ella. En algún momento está mucho más esperanzada, pero al final decide irse del lugar en el que está y empieza todo el tema del qué irá a pasar con ella y es algo que no sabemos. Y su condición mental no está de lo mejor, por lo tanto podemos ir desde es muy preocupante lo que puede ocurrir hasta es muy esperanzador, hasta quién sabe qué diablos va a pasar con ella. El tema de los finales abiertos. En un libro que sin ese final abierto, la verdad es que me gustó mucho. Me sorprendió mucho la escritura de Marcelo Vera. Pero el final abierto, ¿para qué? No entendí. Nefando de Mónica Ojeda me lo habían recomendado muchísimo. Salió en muchas listas hace un par de años como uno de los mejores libros, que cuenta la vida de un grupo de desadaptados que viven en España. Están viviendo en España casi todos por un tema de becas que han obtenido para estudiar en ese país. Personas jóvenes tremendamente traumadas. Un grupo de hermanos que es el que está más afectado de todos, pero también hay una niña que está escribiendo una porno novela que yo creo que es el alter ego de la autora. Un chico que está obsesionado con el tema de la automutilación genital como idea de libertad, como de deshacerse del deseo sexual para obtener mayor libertad. Cada uno está más tocado que el otro. Ese grupo de hermanos creó un juego, entre comillas juego porque es una cuestión interactiva por computadores, pero de juego no tiene mucho, que se llama Nefando, y la policía los ha estado interrogando. Entonces cada uno va contando la historia de lo que vivieron en ese departamento mientras estaban en España. Ya no están en ese departamento cuando la historia comienza. Cada uno va contando lo que vivió y lo que vivió desde entonces. Pero no se dan muchas pistas con respecto de lo que realmente ocurre con estos hermanos, que además tenían
otra ocupación que era lo que realmente les daba plata y que era completamente ilegal. Entonces hay muchas historias que uno quisiera saber, por lo menos yo quisiera saber en qué termina, para dónde van. Pero de nuevo el final abierto. No sé qué ocurre con esta niña que está con la pornonovela, de la que además se publica en algunas partes y está bien interesante. No sabemos qué ocurre con este niño que está con la idea de automutilarse. No sabemos qué ocurre con los hermanos que vienen de una historia de abuso paternal muy fuerte y que pueden terminar haciendo cualquier cosa, desde este juego que les está dando publicidad y todo lo demás, hasta asesinos en serie, no sabemos. Y el chico que es como el vínculo que tienen con España, que es un español que también no tiene ningún lazo con la madre, es parte de un grupo de ladrones. Son muchas historias que quedan en el aire, que es algo de lo que en algún momento nos distraemos porque la escritura está tan buena, los personajes están tan bien armados, sus mentalidades, todo lo que van sintiendo, las emociones, todo lo que viven, está tan bien contado que no nos damos cuenta y de repente el libro se termina y es como, ¿y qué pasó con este grupo de gente? No sabemos qué pasa con este grupo de gente. Entonces volvemos al tema. Ustedes ya saben cuál es el tema. Lo que me tiene un poquitito frustrada con todos estos libros maravillosamente bien escritos, pero... Y hablando de maravillosamente bien escritos, pero... La estirpe de Carla Maliandi creo que es una de las historias que más pudo haberse cerrado de todo este grupo de libros. Una escritora, profesora universitaria, madre, esposa, con todas las marcas del éxito moderno conseguidas, tiene un accidente muy tonto y se supone que a raíz de ese accidente pierde memoria y cuando despierta ya no reconoce al hijo, no sabe quién es el esposo, no tiene idea de qué estaba escribiendo, no sabe, no reconoce a sus amigos, sus amistades, no tiene ningún interés por seguir escribiendo ni nada, pero sí, de pronto, parece haber reencarnado en uno de los personajes más importantes del libro que estaba escribiendo. Un libro que estaba en gran parte inspirado por la experiencia de su bisabuelo, si no recuerdo mal, que fue parte de un ejército que masacró nativos, y de pronto esta mujer empieza a comportarse como la nativa, como la niña, que según la historia, este abuelo o bisabuelo se llevó a su casa para que no quedara sola, o para tratarla como esclava, o para tratarla como empleada o lo que fuera. Comienza a hablar la protagonista en un idioma nativo, comienza a tener ideas asociadas con esa vida de campo y de echar de menos la naturaleza y querer estar fuera de lo que está, no se siente cómoda en ninguna parte. ¿Y qué diablos pasa al final con ella? No sabemos, porque de nuevo el final abierto. Entonces no se define qué ocurre, si se mantiene casada, si se tiene que separar, porque ni siquiera, creo que ya les dije, ni siquiera reconoce al hijo. Y le molesta la presencia del hijo, lo que es peor. Pero la escritura, de nuevo, la escritura, cuando esta mujer empieza a vivir de una manera casi nativa, empieza a tener ideas de lo que debería ser su vida, no dentro de cuatro paredes y con libros y teléfonos y cosas por el estilo, sino que en el campo, en otro lugar, se sentiría más cómoda en una situación mucho más rural. No sabemos porque esta historia termina de repente y no sabemos nada más. Es bastante frustrante, la verdad. Pero en este caso nos quedamos con la escritura maravillosa de la Maliandi y las ganas de que la próxima novela tenga un final como tal, cerrado, por favor. Piñén de Daniela Catrileo, me gustaron las historias, pero es lo mismo, es su escritura muy única, su experiencia como niña viviendo en la ciudad grande, sin las oportunidades, con unas experiencias de vida que siempre la hicieron muy vulnerable de niña, pero por sobre todo las niñas y niños que están viviendo en situaciones más precarias. Y ella va contando con respecto a la vecina del piso de arriba, todo lo que ocurrió con ella y que nadie sabía, todo lo que pasa con ella misma, todo lo que empieza a ocurrir una vez que ya tiene más conciencia de su origen étnico, de las juntas que tiene,
Y se supone que todo esto es ficcionalizado, pero sin duda la autora es parte de todas estas historias. Yo no lo pongo en duda, por lo menos. Pero siempre hay alguna cosa que no me cierra en las historias que cuenta acá. Y quizá eso ya sea un problema mío, no tenga nada que ver con los escritos, con las cosas que se describen. La escritura es maravillosa, no, eso sí que no tiene nada que ver. Agradezco mucho que, a pesar de que ella es poeta, su escritura de prosa no es poética. Yo no la considero poética para nada. Si hubiera sido más poética, no hubiera podido leer esto. Es más directa, cuenta las historias muy bien, arma las historias muy bien, hay personajes muy interesantes, pero de nuevo el tema de dejar las historias como colgando, a pesar de que son cuentos. Pero eso fue algo que me sacó un poco de esta lectura. Y el último libro de este grupo, Los Abismos, de Pilar Quintana. ¿Por qué no se cerró esta historia? No tengo idea. Es una niña que vive en Colombia con sus padres. El padre mucho mayor que la mamá. Comienzan de repente los problemas. Se presenta por ahí un hombre en el cual es posible que la mamá esté interesada. Y empieza el desequilibrio. Empieza todos los problemas que va teniendo la mamá. Cómo la va dejando de lado a la niña, porque se sume en una depresión, que es algo que la niña no puede entender. Ella no entiende, ella solamente entiende que de repente la mamá no le puso más atención. Y hay varias historias, y todas esas historias siempre están relacionadas con el tratamiento que se da a las mujeres, con las expectativas que se tienen con respecto a las mujeres una vez que se casan, una vez que tienen hijos. Está el prejuicio con respecto a estas mujeres solteronas, que se buscan hombres más jóvenes, y estos hombres más jóvenes claramente se están aprovechando de ellas. Hay también por ahí un misterio de una mujer que murió hace tiempo y en algún momento esta familia va a pasar unas vacaciones a la casa en la que vivió esa mujer, una casa que parece estar como embrujada, o por lo menos así lo entiende la niña, porque su mamá está pasando por un periodo muy, muy, muy malo, donde hay pensamientos de autodestrucción y cosas por el estilo. Hay mucho en esta historia que podría haber cerrado de otra manera, que es el gran problema que tuve, el cierre. Estos cierres abruptos, cuando las historias van avanzando y de repente se cortan, es una cuestión que ya me tiene aburrida. Creo que el libro sí hubiera tenido por lo menos unas 100 páginas más si esta historia se hubiera llevado de la niñez de esta protagonista a una adolescencia, quizás, donde hubiera entendido mejor qué estaba pasando, donde hubiera podido darnos una opinión con distancia, pero no, se queda ahí y no tenemos idea qué pasa con estas mujeres que parece que solamente tienen que seguir porque es lo que les toca, y me da lata. Me da lata porque va a seguir la niña ese mismo patrón, va a seguir con el tema de lo importante de las apariencias, que parezca que está bien en vez de efectivamente estoy bien. No lo sé, no sé nada. Eso es lo que me pasó con este libro.